Mis queridos amigos, ¿cómo están? Gusto saludarles, contentísimo de estar de nuevo por acá con ustedes trayéndoles algo muy interesante. Y es que, bueno, se hizo la primera parte del tutorial que trata sobre los CDI y TCI. Y bueno, pues ahora estamos con la parte final, que espero sea del agrado de todos ustedes y ante todo de la comprensión. Y bueno, es lo último que se toca acerca de este tema, porque es un tema en donde todos tenemos nuestro parecer, nuestros razonamientos y nuestro sí y nuestro no. Entonces yo creo que estarle dando vuelta y vuelta a lo mismo como que es muy tedioso, pero sí, es un tema bastante interesante, un tema que nos ha ilustrado bien mi querido amigo José Rangel de Venezuela, y bueno, mejor que eso, imposible. Así que yo los invito a que vean esta segunda parte y estoy con ustedes al final para hacer los comentarios de cierre. Así que bienvenidos y vamos a ver la parte segunda y final de este tutorial. Ok, compañeros, ahora vamos a explicar aquí en la pizarrita qué se encuentra y a grosso modo cómo trabaja un módulo de ignición por descarga capacitiva, pero alimentado por tensión DC. Bueno, vamos a hacer nuestro módulo. Ok, nuestra tierra. Vamos a hacer nuestra bobina de ignición. Ok. El secundario, habíamos hablado. Okay, aquí está la bobinita de ignición, el cable de alta tensión que va hacia la bujía donde ocurre la alta tensión. Okay. Por supuesto, como sigue siendo un CDI, tenemos nuestro condensador principal que va al cable de control de la bobina de ignición. Okay, porque sigue siendo un CDI. Okay, tenemos nuestra unidad de control proveniente de la bobina captora o el pick-up coil. Okay, acuérdense que esto es fundamental porque esta es la que le dice a la unidad cuando tiene que saltar la chispa. ¿Quién controla eso? Lo que explicamos en el flywheel, con el reductor o la pequeña pestaña que al pasar por el imancito de la bobina Haas, de la bobina pick-up, de la bobina captadora o captora, se emite la señal que la unidad interpreta como que llegó el momento de que yo emita la chispa. Ok, eso es clave. Sin esto no se, esto todo lo tienen. Otra característica, la alimentación. La alimentación, la diferencia es que aquí viene alimentado por la batería de la moto, la batería 12 voltios. Okay. Esa es la principal característica, la principal diferencia. Recuerden que el módulo AC se alimenta directamente del estator de la bobina única que se encarga de generar tensión alterna. Aquí no, aquí viene de la batería. Okay. Por supuesto, a modo de protección tenemos un diodo. Aquí en la entrada del condensador tenemos otro diodo. Okay. Aquí podemos conseguir, no necesariamente, no lo voy a dibujar, pero a veces se consigue aquí en la entrada un capacitor, un condensador electrolítico que ayuda para el arranque frío por la patada. Okay. Él mantiene una pequeña carga que excita más rápido el primario o la bobina 1 del inversor que vamos a dibujar. ¿Y qué es ese inversor? Bueno, ese inversor simplemente es un transformador que lo tiene en el interior del módulo, va el transformador, ese inversor, por eso es que lo hace más voluminoso con respecto al CDI AC.
¿Y qué hace ese inversor? Pues una cosa muy... es una trampa, pues. Él agarra la corriente directa y hace una inversión a corriente alterna. Y de aquí en adelante se comporta exactamente igual a un módulo AC. Igualito. Sin más ni menos. O sea, la diferencia está aquí. Bueno, en esto y en la alimentación. ¿Ok? Esa es la gran diferencia. Luego tenemos, bueno, ¿qué otra? Bueno, aquí tenemos el SCR, ¿ok? El SCR que viene controlado por la unidad de control, ¿ok? Y el SCR viene siendo un diodo, es igual que un diodo como un 1N407, 1N408, 1N4... hay miles de diodos de germanio, con la diferencia que un SCR es un diodo controlado. ¿Quién lo controla? Él, en vez de tener, él tiene un ánodo y un cátodo. Estoy ya un poquito a nivel de electrónica, pero le sirve pues para que ustedes vayan agarrando un poquito de nociones electrónicas. Un diodo, recuerda que tiene una polaridad, un ánodo, un cátodo. En este caso aquí está su ánodo, el positivo y el cátodo negativo, pero tiene una puerta de control. Y esa puerta de control es, digamos que él es como un transistor, se comporta como un transistor, pero no amplifica, sino que cuando en esa puerta de control se le aplica una tensión, una señal, él se apaga o se prende. Entonces, a modo, vendría siendo como un switch on-off que lo controla la unidad de control interna, que la controla, acuérdate, cuando recibimos del flywheel, del volante de inercia, cuando pasa la pestaña al reductor. Okay, cuando pasa la pestaña al reductor, el campo magnético que genera la bobina de hash, la bobina captora, coil o captadora, cambia, y ese cambio lo detecta la unidad de control del CDI y me activa o me apaga el SCR, y en función de que activa o apaga el SCR me colapsa o no el campo primario, que pasa en el momento que colapsa, cuando apaga me apaga la tierra. Cuando se desactiva por la señal de pulso, lo que hace es que mientras esto está activo, él está activo, el campo aquí está circulando, ¿ok? Está circulando porque tiene todo su circuito con sus tierras y sus tierras. ¿Qué pasa cuando la unidad de control detecta el pulso? Y así funciona la mayoría de los gatillos internos de disparo, por decirle un nombre. ¿Qué pasa? Que cuando la unidad de control vía la bobina captora pasa el reductor, ella en una fracción de segundo me quita la tierra, me lo apaga. El SCR me lo apaga, y entonces el campo dice, bueno, ¿y la tierra? Yo necesito una tierra. ¿Cuál es la tierra próxima más disponible? La que está en el secundario de la bobina de emisión vía lo que explicamos, la bujía enroscada. Ok, entonces, ¿qué hace el campo? Colapsa, se induce, colapsa buscando tierra, colapsa de esto. Estos ya son términos a nivel de electromagnetismo, pero para que ustedes entiendan, los nombres formales son eso. El campo me colapsa en el primario, se me induce por electromagnetismo al embobinado secundario, que explicamos que era más delgadito y con muchas más vueltas. Aquí podemos hablar de 4000 vueltas más o menos, y aquí podemos hablar de 12000. Y como este cable sí tiene está conectado a tierra permanentemente, bueno, se induce y busca la alta tensión. Esto, al inducirse aquí, se eleva el potencial, ¿okay? Por la cantidad de vueltas tantas y tan finito que tiene eso, como un capilar. Eso es un alambre de cobre delgadito, finito, con muchísimas vueltas. Una vez yo de ocioso me puse a desarmar uno y tuve casi que un día, y no creo que no llegué ni a la cuarta parte de sacar. Tenía un manojo así de cable de ese, y yo de curioso, tratando de eso, no, y me rendí. Eso tenía, después vi que eso tenían 14, 15.000, bueno, muchísimas vueltas. En el momento que colapsa, esa alta tensión, adivinen a dónde va, a la bujía. Y en el bujía, ¿qué pasa en la bujía? Chispa, salta la chispa, ok, y se produce la magia.
que tanto disfrutamos. Se produce la brisa en la cara. ¿Ok? Básicamente es lo que es la diferencia y es lo que podemos conseguir en un CDI por alimentación DC. Después hay unos híbridos que han salido. Lo voy a explicar muy a vuelo de pájaro, pero no los quiero embotar, no los quiero saturar, ¿no? Pero hay unos CDIs que también permiten, digamos que ellos son por la mitad, entonces una parte del circuito es DC y otra parte parecido a este, pero ellos tienen, vamos a decir, que permiten las dos alimentaciones, directa y alterna, o sea, permiten la alimentación de la bobina que está también, del extractor, obviamente, bueno, aquí sí interviene el módulo regulador rectificador. El regulador rectificador sí se encarga aquí, cuando son híbridos están los dos, y ahí interviene a modo de protección de picos, ¿ok? Para mantener, porque en este sí trabaja, los híbridos sí trabajan con los dos sistemas, e inclusive gracias a ese capacitor que yo no dibujé aquí, un capacitor electrolítico, esto como información extra, pueden prender sin batería, ¿okay? O sea, con solamente la patada, no necesariamente necesitas batería. En un módulo TCI y en los módulos CDI por DC, cuando no tienen ese capacitor, si no tiene batería, no lo prende ni que le rece 3 Padres Nuestros. Okay, este sí permite. Eso a grosso modo, esos son los CDIs híbridos. Okay. Yo los he visto en la marca japonesa Shindengen. Bueno, que ellos suplen partes a Honda, Kawasaki, Yamaha. Son gigantes. Los he visto. Son más costosos. Pero bueno, es una información extra que les doy. Bueno, ahora en el próximo video voy a explicar los módulos de ignición controlados por transistor, ¿ok? Entonces ya venimos. Ok, estimados compañeros, entonces culminados los tutoriales donde hablamos de los módulos de ignición por descarga capacitiva, CDI, tanto de alimentación alterna como de alimentación o tensión directa o continua, vamos a hablar del tercer tipo de módulo denominado TCI, o módulo de ignición controlado por transistor. Bueno, aquí para efectos de mostrarles tengo un módulo TCI típico, como verán, es un poco más voluminoso en sus dimensiones. La diferencia principal radica en que un módulo de ignición por descarga capacitiva es controlado por un capacitor o condensador, y en un TCI el dispositivo electrónico que se encarga de controlar es un transistor, en este caso de unión bipolar, no de efecto de campo como un FET o un JFET o un MOSFET, pero bueno, son ya cuestiones ya puramente de electrónica, ¿okay? Un transistor es un componente electrónico semiconductor que ante una señal de entrada, él tiene una señal de respuesta amplificada, ¿okay? Entonces por eso se le denominan componentes electrónicos activos. Pero bueno, eso son cuestiones de cositas electrónicas. Vamos a pasar a la pizarra y vamos a hacer un planito esquemático básicamente a grosso modo de cómo opera un TCI que podemos hallar en su interior. Muy a grosso modo, ¿ok? Vamos a poner, bueno, vamos a hacer nuestro módulo, su respectiva tierra, su respectiva alimentación, que en este caso proviene de la batería de la moto o acumulador de tensión nominal, como todo el mundo sabe, 12 volts. Bueno, y recuerden que hay motos antiguas que usan baterías de 6 voltios, okay, pero bueno, en este caso se usan ampliamente, son las de 12 voltios. Para ponerles un dato histórico, las primeras Honda CG del año 70 y
6 por allá, venían de platino, y o sea, el sistema de ignición era platino y con batería de 6 voltios. Y más modernamente, la Suzuki AX100, las primeras series, venían con batería de 6 voltios. Y después había unos kits que uno podía convertirlas a 12 voltios. Pero bueno, eso es otra historia. Ok, vamos a dibujar entonces nuestra unidad de control. Ok, que como ya les explicamos, quien le emite la señal es la bobina captadora o pickup coil, como ustedes le quieran decir. ¿Okay? Esa bobina recibe el registro del pulso de señal cuando el flywheel, a través del reductor, la pestaña aquella que ya les explicamos, pasa. Entonces ahí él detecta, como esto te genera un campo magnético, cuando pasa ese fierrito, ese hierrito, ese escalón, eso altera el campo magnético. Ese cambio es interpretado, generado por la bobina, es interpretado por el circuito de control, y el circuito de control me va a gobernar me va a gobernar el transistor. Aquí en la entrada vamos a dibujar nuestra bobinita de ignición. Aquí tenemos el embobinado primario. Aquí tenemos la tierra del transistor, tenemos el bobinado primario, y aquí en el secundario, recuerden que habíamos hablado de que era un embobinado con muchísimo más vueltas y usa un hilo de cobre muchísimo más delgado. Y la salida del embobinado secundario va a parar, alimentar lo que llamamos propiamente, entra en el capuchón, la pipa o el conector de la bujía. Ese es el ánodo positivo proveniente de la bobina de ignición, y la bujía abajo en la rosca viene siendo el cátodo o negativo. Recordemos que como la bujía va enroscada en la cámara de compresión o en la culata, como le dicen en otros países, todo eso forma tierra. Es esta tierra que está aquí. Aquí iría la bujía. Esta es la alta tensión. Normalmente aquí en la entrada, ya, bueno, por cuestiones de podemos conseguir un pequeño diodo de germanio, normalmente de la serie 1N4007, 1N4008, 1N4009. Bueno, un diodito típico de germanio. Y en algunos modelos se instala un pequeño capacitor, pero no es el mismo del CDI, no tiene la función. La función en este caso la tiene el transistor, de generar el campo primario electromagnético. Esto es a modo informativo, y esto no necesariamente, estos son dependiendo del diseño electrónico. A veces le ponen aquí un pequeño condensador electrolítico, es decir, con polaridad, que se encarga de apoyar el arranque por patadas. ¿Qué hace él? Él mantiene una reserva de carga en su interior, que en el momento que uno le da patada, me carga más rápido en esa fracción de segundo el embobinado primario de la bobina de ignición. Bueno, entonces, claro, aquí yo estoy omitiendo varios switches, porque aquí en la bobina a veces está el famoso RON o el botoncito del RON, el RUN, ese rojito que va en el mando, en la piña derecha, por lo general, que corta la moto. Bueno, ese normalmente, dependiendo del diseño, me corta o el positivo aquí o me corta el positivo de bobina, dependiendo del diseño. Estoy emitiendo fusibles, porque aquí podemos ver aquí
usualmente vemos un fusible 1 que puede ser de 10, 15 amperios, ¿ok? No se confundan con el de 30 amperios que va en el solenoide de arranque, en el cochinito de arranque. Ese sí es de 30 amperios porque se lleva la carga, pero del motorcito eléctrico de partida. Es otro. Este es un fusible de protección. Puede haber 1 o 2 fusibles, dependiendo del diseño. Y además también está la llave, están los switches del RON, están los switches que puede haber por seguridad en el pie lateral, de apoyo lateral o el pie de amigo. Miren, diseños hay miles, ¿okay? Pero yo aquí estoy emitiendo todo eso. Bueno, ¿cómo opera esto? Bueno, es similar al CDI, pero con otras características. Cuando usted tiene el motor detenido, vamos a decir que usted tiene el motor detenido, pero pasa la llave y el RON, el botón de emergencia de parada de motor está en ON, el campo automáticamente se está cargando. Ok, el campo se está cargando siempre, permanentemente en la bobina. ¿Por qué? Porque el transistor, bueno, para explicarles que ya lo dije, estos tres pines que ustedes ven son llamados base, emisor y colector. ¿Ok? Pero no vamos a dar una clase de electrónica aquí. Lo pueden buscar en Google aparece una explicación bien chévere de lo que es un transmisor y sus tipos, como su historia. Okay. No, esto es un transistor de unión bipolar. Okay. Bueno, cuando usted pasa la llave, la tensión en 12 voltios me está cargando permanentemente o deja cargado, pues eso se carga una sola vez, ¿no? Y después se descarga y se vuelve a cargar, todo eso en fracciones de segundo. Pero cuando usted pasa la llave, que el motor está detenido, la moto está en neutro, vamos a decir así, el RON está en ON, el campo está cargado, el transistor está en modo excitado, modo ON, ¿ok? Pero en el momento que usted le da el RON, que el motor gira por efecto del motor de partida, obviamente me gira el flywheel, porque acuérdense que esto está solidario a la punta del cigüeñal. Entonces, al girar y pasar el reductor, la pestaña, por entre la bobina pick-up coil o la captora, se emite la señal que la unidad del circuito de control me apaga el transistor, me lo pone en estado off. En este caso, al apagarlo, el transistor me corta la tierra, me la quita, entonces se apaga. En este caso, okay. Hay transistores que trabajan al revés, están los NPN y los PNP, pero bueno, eso no vamos a hablar de eso. Cuando corta la tierra, este campo que está acá necesita urgentemente de ubicar una tierra. ¿Y qué hace el campo? Lo que en el términos ya formales en la electrónica y el electromagnetismo, colapsa. Él colapsa, pero ¿hacia dónde colapsa? ¿Por qué colapsa? Porque él necesita buscar tierra, como dijimos, y la tierra próxima de calidad disponible se encuentra ¿dónde? En la bujía. ¿Por qué? Porque recuerden que la bujía está enroscada, como ya dijimos, en la cámara de compresión, y eso es tierra. Entonces, por fenómeno inductivo, ese campo colapsa y se va hacia el secundario de la bobina de ignición, donde se amplifica, porque ya hablamos que tiene muchas más vueltas y más delgado, y ocurre la alta tensión que me genera la chispa, ¿ok? Cada vez que el reductor pasa por el intermedio de la bobina captora. Esos son ciclos de on, off, on, off, on, off, on, off, pero claro, muchísimos bueno, eso no se puede apreciar con el ojo, eso habría que apreciarlo con una lámpara estroboscópica, con un osciloscopio y con una cantidad de aparatos más sofisticados. Y lo que ya como dato extra, lo que nosotros vemos como una chispa aquí en la bujía, realmente no es una chispa, son muchísimos más. Podemos estar hablando de 60, 70 o más chispas por segundo, ¿okay? Pero el ojo no las capta, los humanos no las capta. Quizás el ojo de un águila, pero no lo sé. Pero los humanos no las capta y lo que vemos es el arquito ese, ¿no? Ese arco que es la chispa que por lo menos, por esto se llama sistema de ignición. No hay que confundirlo con el sistema de arranque, no es lo mismo. Mucha gente dice sistema de arranque, creen que no, son sistemas separados. Está el sistema de generación y recarga,
el sistema de arranque y el sistema de ignición, aunque son separados pero trabajan entrelazados, pero son sistemas totalmente separados. Pero bueno, eso es a modo informativo. Okay. Bueno, mis queridos amigos, hasta aquí hemos llegado. Espero que estos tutoriales les hayan servido, les sean de utilidad, les sean de provecho y por lo menos les haya aclarado en algo para aquellas personas que no tienen ningún tipo de conocimiento acerca de estos temas. Y bueno, como siempre, para mí ha sido un verdadero gusto, un verdadero placer. Le voy a ceder el testigo a mi amigo Héctor Madrid, que estoy seguro que les va a exponer de una manera llana y simple una exposición acerca de un temita importante que va ligado con esto. Entonces, bueno, muchas gracias y nos vemos en otra oportunidad. Hasta luego. Bueno, mis amigos, espero les haya gustado este tutorial, muy completo por cierto, tutorial que, como ustedes saben, nos llevó 2 partes y en este caso pues esta es la segunda y final. Bueno, yo paso en este momento a hacer lo que son los comentarios de cierre y pues yo les explico lo siguiente. José nos explicaba acerca de sistemas híbridos y podríamos decir sistemas simples. Bueno, en el caso de los sistemas híbridos, la razón de ser es porque imagínense qué pasa cuando con una moto como esta, por ejemplo, y se nos daña la bobina de alimentación, la bobina de corriente alterna que hace funcionar nuestro CDI, se nos daña. Puede tener nada, puede tener un buen pie usted, nada. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Bueno, tomando en cuenta o digamos de una forma muy previsoria, pensando en estas posibilidades, pues se hacen estos sistemas híbridos es para evitarnos esos dolores de cabeza precisamente. Porque también se ha dado el caso, y eso se da muy común, que por ejemplo en los sistemas que son alimentados por la batería, así como está explicado en este tutorial, por la batería, pues también si nos quedamos sin batería, no hay forma de arrancar la moto, no hay forma de poner en marcha el motor, entonces es un problema. Pero si tuviéramos una combinación de corriente alterna o de un funcionamiento alterno y un funcionamiento de corriente continua o continuo, pues entonces nos estamos evitando muchos inconvenientes y definitivamente no nos vamos a quedar varados en ningún lugar. Ese es el aspecto de los sistemas híbridos. Por otra parte, también es entendible lo que se trata de explicar, y es que cuando, por ejemplo, en el caso de los sistemas TCI, definitivo, no hay corriente directa que nos haga funcionar el sistema, pues no va a haber motor funcionando, punto, no queda de otra. Así que, bueno, yo espero que esto haya sido interesante porque para mí lo fue, la verdad que sí. Cada quien, como dije, con sus posturas, sus puntos de vista, pero a la larga creo que todos llegamos a un punto, a un denominador común, y es que el CDI o el TCI nos sirve es para que nuestro motor funcione. En cuanto al avance o retraso, pues yo soy, con pruebas en mano si ustedes quieren, un defensor, no viniendo a generar polémica ni a contravenir ni contradecir a nadie, simplemente aplicando algo que ustedes pueden ver, porque yo sé que acá ahora hay gente que tiene, por ejemplo, algunas motos Bayash, otros tienen motos chinas como esta, y si ustedes revisan el volante o flywheel como le dice José, se van a dar cuenta que en el caso de las Bayash
tienen un reductor o hierro de disparo bastante grande, que se corresponde a aproximadamente a 25 grados de la circunferencia del volante. Mientras que en el caso de estos motores es una cosita que apenas cubre digamos la parte de donde está el imán de la bobina captora o bobina pick-up. Claro, se puede dar un efecto o un asunto ahí como que de atraso o avance, más que todo avance, pero es una cosa muy poca. Me han escrito mucho y me dicen, no, que yo sí noté, que yo sí vi, que yo no... Ok, ¿cuántos grados? ¿Cuántos grados? No me han sabido explicar, no me lo han sabido decir. Yo sí les digo, en punto máximo, y para todos los motores, pues de 30 no puede pasar, segurito. De 30, hay alguien que dice que no, que más o menos llega a 50, 60 grados, está loquísimo, eso no es posible. Entonces 30 grados, pero como les digo, en el caso de estos motores, pues el secreto para un buen avance o nivelación, porque retraso es, bueno, es un poco complejo, pero avance y nivelación de la chispa, pues el secreto está en un hierro de disparo o reductor más grande. Incluso han visto ustedes que hay marcas como Honda, por ejemplo, que tiene dos hierros de disparo, dos reductores, uno pequeñito y uno grande. Bueno, ¿para qué es eso? ¿Será que es pura jodienda que le ponen? No, es porque ellos saben que es la única forma de comenzar a dar un predisparo y luego el que continúa, que sería el definitivo, pero ahí sí logramos hacer, como quien dice, una carga y pequeña descarga seguida de una carga grande que sí nos va posiblemente a permitir un avance en toda esta vaina, pero de lo contrario es bastante, a mi punto de vista y mi parecer, bastante complicado. Bueno, ya con esta me despido, dijo por ahí alguna canción, si mal no recuerdo, y los invito a que sigan pendientes del canal. Vienen cosas muy interesantes. De hecho, entre hoy y mañana estoy subiendo un tutorial para continuar con lo que yo quise en un principio, de responder comentarios de todos ustedes, comentarios que finalmente ustedes hacen y que los respondo, sí, a través del canal, de los comentarios del canal, pero que son comentarios muy interesantes que vale la pena responderlos también a través de un vídeo. Así que, mis amigos, muchas gracias a José, gracias a todos. Por favor, no olviden suscribirse si no están suscritos, no olviden regalarme su like, que es muy importante, y no olviden compartir estos tutoriales para que lleguen a más personas, pero también no olviden hacer sus comentarios, que para eso está abierta la posibilidad, y con mucho gusto nosotros lo hacemos, sus respuestas. Y bueno, no olviden que todo esto es hecho con mucho cariño para todos ustedes y que se les quiere de gratis. Gracias.